Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy contenta, seguimos en Houston, exprimiendo la ciudad y a todos los expertos que nos da esta ciudad. Así es, estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos a un gran inversionista de bienes raíces, Andrés Kiefer, Andrew, argentino. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Vale, muchas gracias. Gracias por tenerme acá. Ha sido un tiempo en que he estado en un podcast, así que gracias. Sí, yo a Andrew lo encontré porque lo escuchaba en su podcast, Cash Flow Café, y la verdad te aprendí muchísimo. Gracias por el tiempo, porque sabemos lo que se requiere tener el podcast y dar el tiempo y dar todo este valor. Pero cuéntanos un poquito cómo empezó este interés por real estate y cómo empezó tu carrera en bienes raíces. Sí, bueno, esto empezó alrededor del 2016, tirando casi 2017. Yo estoy acá en Houston hace ya 11 años. Y nada, de estar en un trabajo, un W2, como dirían, ¿no? Siempre estuve en petróleo. Y nada, siempre tuve esta idea de pequeño, siempre fui emprendedor. Siempre tenía, viste, algún negocio o algo al costado. Y un día se me apareció el típico ad que te aparece, viste, de, ¿cómo se llama? Rich Dad, Poor Dad, pero la sesión de real estate de no sé qué, que vas a un hotel al lado, Rías, ahí en ¿no? Austin aparte. Sí. Y yo dije, bueno, obviamente como a todos les impactó mucho ese libro, dije, bueno, a ver qué onda. Entonces en uno de mis viajes de trabajo a Austin aproveché y fui. Y de parte de ahí, digamos, ahí te tiraban el pitch de cómo hacer wholesaling, no, perdón, de cómo hacer el subject to, ¿no? De cómo vender digamos, cómo agarrar los pagos de una propiedad, que bueno, eso lo pueden explicar, si no, para tu audiencia. Pero nada, así fue como me metí, me pareció muy interesante, pero literalmente a los 2 días, viste, la clásica que es, bueno, esta es gratis, la próxima es $500, la próxima es $50,000 y bla, 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 ¿no? Claro. Yo llegué a la de $500, me llevé toda la enciclopedia de todo, empecé a leer todo y de repente, no sé, tuve algo que me dio una cosa como diciendo, acá hay algo que, ¿será una mentira esto? No puede ser. Sí. Y me empecé a buscar reviews y eso y nada, agarré, me pareció algo que te decía, no, te es un pitch, de un pitch, de un pitch. Así que lo cancelé. Pero eso fue medio como que, viste, abrió mi interés. Y después de ahí, básicamente mi foco fue, me metí en lo que es wholesaling, ¿no? Que lo aprendí de eso. Pero fui de residencial muy rápido a la parte comercial, porque lo que aprendí bien rápido fue el hecho de, literalmente es casi el mismo proceso, simplemente obviamente los pagos son mayores. Y segundo, no estás lidiando tanto con la parte emocional, con los vendedores. Una persona en sí. Exacto, que la abuela de la casa, del pajarito, de que está alguien enterrado atrás y no sé qué. Sí. Que a mí, la verdad, no me iba mal porque, es decir, me usé mucho con de los barrios hispanos, ¿no? Pero, es decir, cuando estás en comercial es puramente los números y es si esto funciona o no funciona. Así que eso fue como empecé a meterme en bienes Y raíces. cuando te refieres a comercial, ¿qué parte comercial? ¿Retail? Fue principal, al principio en la parte de wholesaling me metí en lo que era multifamily, ¿no? En multifamiliar, digamos, todo arriba de 5 unidades. Y nada, la idea también era, primero tenés que tener compradores o alguien que sabés que puede, digamos, al momento de comprar, que puede cerrar la propiedad, porque si no, eventualmente estás haciendo, por decir, creando una reputación y tenés que tener a alguien que por tu lado, digamos, va a cumplir la promesa, ¿no? Entonces, De creo pago, que, ¿no? O sea, sí. el inversionista. Porque está siempre el dicho de decir, o tenés ¿viste? Una buena oportunidad o tenés el dinero, ¿viste? O una de las dos. O es decir, yo creo que, no sé, he aprendido que necesitas las dos cosas. Claro. Es decir, Ok. Entonces, ¿cómo pasaste? ¿Cuánto tiempo hiciste wholesaling? Si nos explicas brevemente, o sea, ¿qué es wholesaling para nuestra audiencia que no conoce y por qué diste ese brinco? el wholesaling básicamente es cuando vos, por una razón, sin ofender, sacás a la gente del medio y lo haces más. Se refiere a mí, para los que no nos están viendo, se dirigió a mí. Gaby es realtor. De ventas. Vas directamente al dueño, ¿no? De la propiedad, en este caso comercial. Y obviamente lo que estás ofreciendo una oportunidad, está buscando un dueño que tenga una motivación por la cual vender, ¿no? Sea porque no quiere ¿viste? administrar la propiedad, o fue una herencia, no quiere saber nada, o necesita la plata, o no quiere pagar impuestos, o lo que sea. Entonces hay muchas maneras de hacerlo, pero básicamente vos estás adquiriendo la propiedad, pero sin adquirir, ¿no? Es decir, vos no estás comprando la propiedad, simplemente estás haciendo un contrato que va a decir de que obviamente la persona o esta propiedad va a ser comprada a tal precio y obviamente vendida a
y ahí, para así decir, dejás un espacio en blanco. Y tu ganancia está en medio, ¿no? Y vos obviamente sacás una comisión por parte de eso y, digamos, sacás una comisión que puede ser obviamente importante, pero al fin y al cabo, es decir, tenés que saber cómo encontrar las propiedades, tenés que saber cómo hablar con los dueños de casa, tenés que conocer tus mercados, es decir, a veces te caen propiedades así sobre la bandeja de casualidad porque alguien te comentó o lo que sea, pero al fin y al cabo lo más importante es estar afuera, estar haciendo networking, hablar con gente porque nunca sabes cuándo puedes encontrar, viste, un fourplex o 5 unidades, 10 unidades o lo que sea. Pero al fin y al cabo el proceso es similar tanto como para casas como es para comercial, pero como te decía antes, es decir, sacás la parte emocional. Y eso se hace mucho más simple al momento de negociar. ¿Te diste cuenta que voy a estar trabajando lo mismo? Mejor voy a Sí, enfocarme estás más hablando en de $3,000, $5,000 a $15,000, $50,000, es decir, o más, dependiendo qué tipo de foco. Obviamente yo me enfoqué en multifamily o multifamiliar porque era lo que entendía, viste, la progresión de residencial a eso, donde a mí el momento fue tan claro decir, ¿por qué preocuparte de una casa, de un inquilino? Y tenés un aire acondicionado y un techo, cuando puedes tener, no sé, 50, pero todavía tenés un solo techo, tenés por ahí 4 aire acondicionados y todo se puede manejar con un, viste. Claro, es un poco escalable. Exacto. Y luego de ahí brincas a retail. Yo después en retail me metí porque mi amigo, el que me metió de una manera también en real estate, aparte de cosa que me metí en del Rich Dad Poor Dad, él tenía un mentor que su nombre, digamos, es una persona aquí de Houston, que él básicamente, su nombre es Alan Schnorr, un muy buen agente, es muy conocido en el mundo acá en Houston. Él era el mentor de él y él había hecho fue de Wall Street a hacer millones y millones de dólares, desde tener más de 1,000 casas a no sé, como 1,500 unidades, digamos, compradas, no bajo management, como mucha gente en multifamily dice, que tienen 5,000 unidades, pero realmente tienen un porcentaje de esas 5,000 unidades. Entonces, se dio la oportunidad donde él buscaba un asistente o alguien que le pueda dar una mano y obviamente yo había leído sus libros y todo y dije, no sé, me junto con él. Es una maestría. Exacto. Claro. Entonces, algo que me aprendí en tantos masterminds que hice es en inglés que es proximity is power, ¿no? Claro. Es decir, como estás cerca de este vínculo de gente importante, por osmosis o por lo que sea, eventualmente te va a influenciar, ¿no? Si es una influencia positiva. Y pegué onda con él y nada, terminó siendo que él ya había hecho multifamily, hizo todo eso y ahora lo que él estaba haciendo era retail, pero triple net lease, ¿no? ¿Qué es un triple net lease? El triple net lease básicamente es las propiedades que se consideran retail como comerciales, ¿no? Los centros comerciales. Y no me refiero a los malls, que también cae bajo esa influencia, digamos, a categoría, pero digamos, por decirte, los strip malls, como se dicen acá en Estados Unidos, donde normalmente tenés lo que llama un inquilino ancla, ¿no? Como un anchor tenant. Puede ser una cadena de supermercado o normalmente Best Buy, esos sí, pero normalmente esos se consideran box retail. Son más grandes, como un Target o digamos, como un Home Depot o algo así. Estos son más chiquitos, es como el supermercado y luego el T-Mobile. Sí, no, un H-E-B, eso sí, algo así. Y después de ahí, normalmente, viste, tenés todos los mom and pops o medio. Lo interesante de retail es mucha gente, volviendo a lo que es triple net. Triple net básicamente es cuando vos comprás propiedades, es decir, por ejemplo, en multifamily, ¿no? Tenés que poner en consideración también, aparte de las expensas, la hipoteca y eso, viste, también los impuestos, ¿no? En el mundo de triple net es básicamente porque básicamente estás el inquilino, es decir, la persona que te alquila, paga por los impuestos, paga por el mantenimiento y también paga por el seguro. Esa es una chulada. Entonces sobre es todo más aquí en Texas, que los impuestos el gobierno puede acá obviamente el puesto de propiedad te puede, especialmente en multifamily, lo sabés, que es decir, cuando haces toda la parte del análisis financiero de una propiedad, es decir, totalmente puedes hacer mal el cálculo y eso te deja totalmente desnudo, por así decirlo, ¿no? Así que lo que me interesó del triple net, es decir, entonces él empezó, de vuelta, multimillonario con su colega, un inglés que también ellos venían haciendo deals hace años. Medio como que yo me metí en el mundo de ellos y fue, digamos, honestamente ahí fue interesante, donde fue la primera vez que empecé a ver qué tan fácil alguien podía escribir, viste, cheques de millones de dólares. Es decir, yo nunca había visto eso, dije, era wow.
Era como que antes no me lo imaginaba y ahora estaba enfrente de eso, ¿no? Claro. Y ellos me expusieron a todo el mundo de retail cuando todo el mundo estaba corriendo los multifamily Ajá. con los cap rates, ¿viste? La Ujú, tasa de bajísimos. capitalización, Ujú. que eran bajísimos. Yo era como el unicornio en los mismos eventos que yo no solía ir, con mis mismos amigos y contactos de multifamily. Yo hablando, ¿viste? Como el contrario, ¿viste? El contrarian, como diría en inglés, de retail, de no, y la gente dice esto antes de COVID, ¿no? No, que esto, qué sé yo, que no, es muy complicado. Le digo, mirá, la gente conoce TripleNet porque el TripleNet es conocido como decirte te compras un Walgreens o algo así, porque también la parte de TripleNet que me olvidé decir es, normalmente tenés corporaciones, ¿no? Que, por ejemplo, si digamos el negocio no funciona, ellos están bajo contrato de todavía pagarte lo que sobre del contrato, ¿no? Normalmente los contratos se hacen de 3, de 7, de 10, de 15 años, ¿no? Y tenés un contrato asegurado, puede ser con un H-E-B, puede ser con un... Nosotros, cuando estaba con este señor, teníamos uno, por ejemplo, que el anchor tenant era TJ Maxx, ¿no? Y lo bueno de TJ Maxx, por ejemplo, es un muy buen anchor, digamos, un buen inquilino porque la economía está buena, está mala, lo que sea, la gente sigue comprando, ¿no? Entonces mantiene un tráfico y ahí es donde vos, la misma manera que diversificás en multifamily, lo bueno de retail, cuando vos tenés una diversificación de tenants que tienen contratos de largo plazo y también en las cláusulas que vos lo puedes normalmente aumentar de 1 a un 3% todos los años. Porque hay gente que piensa que TripleNet es, bueno, te pagan $1,000 este año, entonces no le puedes aumentar la renta. No. Eso Vos es lo que había escuchado. tenés hasta de repente, dependiendo de cómo está la situación, de 1 a 3, un 5% que puedes aumentar año y está bajo el contrato. Y de vuelta digo, si de repente no le va bien a ese Walgreens, por decirte, Walgreens está atado a pagarte la cláusula de lo que sobre del lease. Así que tenés esa garantía, es menos hands-on, por así decir, no tenés que estar tan involucrado. Obviamente tenés lo mismo, tenés administración, como tendrías en multifamiliar, pero bueno, tenés que entender retail. Y la manera que vos buscás esas oportunidades es vos tenés que analizar los inquilinos que tenés, ¿no? Y eso va cuando vos, por ejemplo, de la misma manera que mirás los documentos cuando estás viendo una propiedad de multifamiliar, no decir, ok, acá están las rentas, cuánto tiempo le queda, qué sé yo, lo mismo mirás con inquilinos en retail, ¿no? Porque decís, ok, este tiene un contrato 3 años, ¿no? Y decís, acá es lo que están pagando y este es ¿viste? La tasa de mercado y lo que sea. Entonces, vos sabés, o este tipo se va a ir en 3 años, me va a quedar todo este espacio. Y acá es por ahí donde tengo que hacer el balloon payment, ¿viste? De lo que tengo que pagar. Entonces, en retail es interesante porque tenés una diversificación, ¿no? Y bueno, también el hecho de que no tenés que preocuparte del impuesto. Si algo se rompe, problema de ellos, lo tienen que arreglar ellos. Obviamente, si sos un buen, si sos un buen propietario, no vas a decir que se jodan. Sí. Pero decir, tenés a alguien que te maneja la propiedad. Entonces, con ellos aprendí mucho esa parte y trataba medio como abrirles la cabeza a todos que estaban especialmente, multifamily es hot, ¿viste? Lo caliente, vamos a correr esto, que está todo multifamily, es la manera de hacerse rico y todo. Y no digo que no. Un gran amigo mío, que por ahí ustedes lo conocen o si no lo tendrían que entrevistar, es Boris Sánchez. No sé si lo ubican. Sí, ya sé quién está. Boris, él vino, fue uno de los primeros podcasts que vino al mío. Él vive acá en Houston, un tipazo. Él es colombiano, pero por ejemplo, hablo de él porque él yo lo llamo el contrarian thinking también de lo que es multifamily. Porque todo el mundo compra y muchas veces hacen la parte de multifamiliar con sindicaciones, que fue lo que yo también aprendí. Pero él directamente creó una manera de poder hacer, ¿viste? De crear, incrementar tu legajo, tu fortuna en mucho menos tiempo sin hacer sindicaciones. Él no cree en las sindicaciones, entonces él fue comprando de a 3, de a 5 unidades, de 10, después de 10 las movió a 50 y hoy creo que tiene 300 unidades, pero son todas de él. Claro. No le debe un peso a nadie. Entonces, el capital, el equity que tiene es enorme, obviamente es muy exitoso y el boom que hizo especialmente durante COVID es increíble. Entonces, altamente les recomiendo que lo entrevisten porque él sí tiene muchísima experiencia para hablar. Ya hay más pretexto para regresar a Houston. Buenísimo. Así que si no, él va a Austin, no se preocupen. Pero, así que no, eso fue metido en retail y estaba metido a full con eso mientras hacía mi trabajo en petróleo, hasta fines del 2019, que también había empezado el podcast. Y nada, después decidí renunciar a mi trabajo corporativo para ir directo. 100%
en bienes raíces. ¿Cómo encuentras las oportunidades? O sea, no es, o sea, el multifamily normalmente se deja un skin in the game y luego llega otro grupo y lo compra y tú para cumplir el retorno que le das a los inversionistas. Pero en retail, ¿no se da más el tema de new construction o es igual? O sea, porque una persona que está en retail, que me imagino que son tiempos más grandes de un proyecto, o sea, ¿por qué te lo van a vender si está generando sus buenas rentas? Es decir, ¿cuál es la motivación para alguien vender un strip mall? Sí, un strip mall que esté dando buenos lujos. O sea, y al contrario, tú como vendedor que quieres invertir en retail, ¿cómo encuentras una buena oportunidad? ¿O la tienes que hacer Bueno, desde ground up? tenés que fijar, digamos, de la misma manera tenés que analizar los inquilinos que tienen, los contratos que tienen, cuál es el alquiler que tienen, viste, es decir, obviamente después qué CAPEX se ha hecho en la propiedad. Porque vos, la idea, igual que en multifamiliar o cualquier otro, digamos, bien comercial, vos estás buscando cómo podés mejorar viste, la producción de esto, ¿no? Y obviamente en la parte de retail, no, vos estás tenés que buscar mejores inquilinos. Pero también los inquilinos tienen que tener una motivación por cuál querer estar ahí. Claro. Entonces, si tenés que mejorar el strip mall o el strip center o lo que sea, obviamente ahí eso es parte de inversión, como remodelarías también un multifamiliar. Claro. Pero, es decir, tenés que buscar en la misma manera, tenés que buscar ubicaciones que sean ideales. Otra cosa que buscás en retail es qué tanta visibilidad hay, ¿no? Cuando vos mirás los proformas, viste, de los brokers en lo que es retail, vas a ver una cosa que se cuenta mucho, es la cantidad de vehículos que pasan por ahí, porque al fin y al cabo es lo que necesitas, ¿no? Claro. Buscás eso. Sí. Entonces, son todas esas tipo cosas que tenés que aprender de retail, ¿no? También tenés que entender inquilinos, digamos, la parte de cuál sería un buen inquilino, decir, para, por ejemplo, los que nosotros teníamos, uno era el TJ Maxx. Después, otra cosa que aprendí con este señor, él empezó a hacer lo que llamo double dip, sus propios strip centers, él empezó un servicio de lavandería, no de guayatería. No se existe guayatería. Odio esa palabra porque no es una palabra que existe en el lenguaje hispano, pero cuestión de que yo creo que pronto la verás en el diccionario. No, ya sé, como la troca. Exactamente. Como el parqueadero. Exacto. Así que nada, él empezó a comprar estas lavanderías y él empezó a poner un concepto como que renovarlas, lugares, viste, limpios, como algo bien buena onda, upscale. En estos por ahí que normalmente vos a una lavandería, mayormente es el ombligo del mundo, es decir, está sucio, es un lugar medio viste, shady, ¿no? Entonces, él básicamente era su propio tenant de su propio coso, entonces hacía, viste, double dipping, que también eso es otra gran... amigos míos que son developers también hacen eso. Si tienen, viste, restaurantes o eso, los ponen dentro de sus propios, viste, malls o oficinas o lo que sea. Así que no, de él, y te digo, con él hice todo. Es decir, aprendí a ser el asistente, digamos, lo que uno ve adelante de una persona exitosa y lo que ve atrás. Claro. Es total, es decir, cómo llegó esta persona a decir por sus, viste, a veces gente, no somos todos tan organizados como aparentamos ser, ¿no? Claro. Para darte una idea, yo iba y buscaba la plata de las lavanderías. Yo era el camión de... Sí, es decir, vas a porque recoger las coins. No era viable económicamente ir a buscar la plata, digamos, con un camión por la cantidad de facturación que había en ese momento. Claro. Pero yo iba, estamos hablando de lugares monedas medio difíciles de Houston, donde él estaba dando a hacer un poco de, viste, regentrification, digamos, mejorar el barrio y eso. Y viste, yo iba ahí y me metía y contaba la plata y tenía que contar esto y llevarla al banco y qué sé yo. Y, digamos, y siempre iba, viste, con mucha precaución, viste, armado. Obviamente no entraba con él, pero siempre iba con una mochila, algo como disimulado, ¿no? Pero no, y a través de él y su compañero, decir, también me abrieron un mundo a unos masterminds como Tiger 21 y un montón, que estamos hablando de billonarios. Es decir, tuve la oportunidad de juntarme con gente súper, súper importante. Y bueno, cuestión de que ellos me influenciaron también para decir eventualmente renunciar, hacemos esto full time, pero el tema es que esto lleva tiempo, el tema del pago, ¿no? Y yo en oil and gas, obviamente ganaba bien, tengo una familia a mantener y qué sé yo. Entonces dije, bueno, dale, vamos. Diciembre del 2019, tiré de todo, hice el cash out del 401k y me fui full time. Y bueno, después pasó COVID
Pero ¿y te fuiste full time a hacer puro hacer retail? esto con ellos, sí. Ok. Hacer puramente retail, que era básicamente, comprábamos propiedades arriba de 50.000 pies cuadrados que tengan un anchor tenant. Y cómo encontramos esas propiedades también es con las relaciones que tenés con los brokers, ¿no? Claro. Porque cuando saben que sos serio y estás comprando, obviamente, Te traen plata las no era un opciones. problema con ellos. Es decir, eran sindicaciones, pero, y yo, por ejemplo, metí los procesos de cómo lidiar con inversionistas, ¿viste? Traje Juniper Square y un montón de estas plataformas que ellos eran tipo Excel sheet, Ajá. A papel, la antigüita. muy Ajá. old school, ¿no? Y más viejos. Sí. No son viejos, pero decir más antiguos con sus Sí, más procesos. old school. Yo traté de facilitar los procesos, entonces medio como que era como una navaja suiza, ¿viste? Hacía un montón de cosas. Pero bueno, mi idea era, estoy expuesto a esto, aprendo, tengo, ¿viste? Tengo su plataforma, conozco un montón de gente. Y nada, las cosas fueron bien, pero después Cayó la pandemia también. Ajá. pasó la pandemia, pero la pandemia, ¿viste? Fue en febrero. Ya en febrero las cosas, no sé, lo que sí aprendí de esto fue tenés que poner las expectativas claras desde el vamos. Ujú. Yo creo que él tenía unas expectativas, yo tenía otras, y en un momento obviamente no coincidimos. Y yo a un punto pensé que, ¿viste? Yo no digo que no, hago lo que me digan que hacer, pero a cierto punto tampoco soy el esclavo de nadie, ¿no? Ujú. No por el orgullo fue por la ventana, es decir, yo acá tenés que ganar el derecho de piso, ¿no? Ujú. Así que no, después las cosas no funcionaron, nos fuimos en buenos términos, así que en febrero me quedé sin esto. Febrero 2020. Sí, Y renunciaste en diciembre de 19. exacto. Entonces lo único que tenía era lo que había metido y la plata que había sacado yo trabajaba para Philips 66. O sea, viste, la pensión y todo eso, hice el cash out de eso, así que tenía un par de meses, viste, para vivir de los ahorros, ¿no? Claro. Así que nada, ahí fue donde me estaban preguntando lo del podcast, es decir, ahí con las cosas, viste, el foco se volvió, bueno, a ver qué puede salir, y obviamente retail se puso un poco frenado por todo el tema de con COVID. la pandemia, sí. Gracias a Dios, por ejemplo, en Texas no tanto como en otros lugares. Claro. Pero después en sí lo que yo aprendí de retail hasta el día de hoy es decir, hoy en día es una cosa que tiene que ser más experimental. La gente va a ir por experiencia. Y también cuando vos buscás inquilinos, buscá inquilinos que sean, viste cómo se llaman, recession proof. No existe tal cosa. Es decir, es más de ciertas cosas que sabés que no van a desaparecer con tecnología. Es decir, la parte, no sé, de hacer, viste, de lavar la ropa, para ir a los cafés. El No sé, fast food. cosas, sí, esos normalmente, por ejemplo, viste, podés poner un McDonald's y eso. Cuando agarrás tenants así, por ejemplo, te van a pagar menos, pero tenés más tráfico, ¿no? Unos jalan a otros. Exacto. Ajá. Cuando empiezas a poner ahí, viste un resurgimiento en el barrio. También hemos comprado en Arizona, es decir, aprendí muchísimo, pero para mí el retail todavía es una muy buena opción, que por ahí mucha gente no sigue, especialmente el Triple M me parece súper bueno en el sentido de decir no te es tanto dolor de cabeza con eso. Claro. Así que nada, me metí en eso y, digamos, terminé en eso y ahí, bueno, tuve un parate como ver qué iba a salir porque obviamente tenía que sobrevivir, viste, mantener a mi familia y todo eso. Ahorita, por ejemplo, el retail o comercial, a lo mejor no solamente retail, pero todo lo que incluye comercial, estamos viendo que por lo mismo que tener unos balloons, unos préstamos, se están viendo oportunidades. Ahorita que se tranquilizó el mercado después de la locura de la pandemia, se están viendo oportunidades en este lugar. Mucha gente, la controversia es mucha gente dice, no, retail ya no va a existir porque todo el mundo está comprando online, no es tan buena inversión. A lo mejor los moles, ¿sabes? El típico mall de los 80s en el que nosotros crecimos. Eso murió. Ajá, ese ya murió. Pero, por ejemplo, en Austin hay uno que se llama Domain, que es al aire libre y que yo no le veo que se muera por ningún lado. No, O sea, es igual acá que City Center o exacto, que que el Post Op. City Center. Exacto. Ajá. Entonces, como que no siento que el retail, como dices, sigue siendo la experiencia y ahorita hay Es un tema oportunidades. sí, tiene que ser experimental. Y eso es lo que me refutaban a mí, el tema, no, todo el mundo compra online, e-commerce va a destruir retail, y esto fue justo antes de COVID que decían eso. Y la verdad es, sí, tuvo un impacto, pero de vuelta, hay ciertas cosas que no vamos a poder reemplazar. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana. En tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalegaby.com.